La base de datos. Adelante, compañera. Bueno, pues este lunes Donald Trump anunció el nombre del que será su vicepresidente, en caso de conseguir regresar a la Casa Blanca en noviembre. Lo hizo durante la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, publicándolo en su red social Truth Social, la que en su día montó como alternativa y copia de Twitter porque se había cabreado con Twitter por censurarle al pobre antes de que la comprase Elon Musk y la rebautizase como X. Después de una larga deliberación y reflexión y considerando los tremendos talentos de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos es el senador J.D. Vance, del gran estado de Ohio. He aquí el ansiado nombre, J.D. Vance. ¿Y quién demonios es J.D. Vance? Bueno, pues el propio Trump en aquella publicación quiso hacer un breve resumen de la heroica vida y del venerable perfil de su valido. Decía: J.D. sirvió honorablemente a nuestro país en la Infantería de Marina, se graduó en la Universidad Estatal de Ohio en 2 años, summa cum laude, y se graduó en la Facultad de Derecho de Yale, donde fue editor de The Yale Law Journal y presidente de la Asociación de Veteranos de Derecho de Yale. El libro de J.D., Hillbilly Elegy, se convirtió en un gran éxito de ventas y una película, ya que defendió a los hombres y mujeres trabajadores de nuestro país. J.D. ha tenido una carrera empresarial muy exitosa en tecnología y finanzas y ahora, durante la campaña, se centrará fuertemente en las personas por las que luchó tan brillantemente: los trabajadores y agricultores estadounidenses en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota y mucho más allá. Tenemos ante nosotros a un verdadero working class hero, este J.D. Vance, ¿no te parece? Pues no vas nada desencaminado. Ese es el perfil político que Vance se lleva años intentando construir, el de working class hero, o mejor, el de white working class hero. Vamos a ir viendo esto un poco. Bueno, de las primeras cosas que trascendieron después de que Trump anunciase su nombramiento fue que J.D. Vance, en su día, allá por 2016, había sido un gran crítico del expresidente y magnate, que le había llamado idiota, había dicho de él en un artículo en The Atlantic que era heroína cultural, y que en NPR afirmó pensar que era nocivo y estaba llevando a la clase trabajadora a un lugar muy oscuro. En un mensaje en privado a un amigo suyo, según trascendió, dijo: voy y vengo entre pensar que Trump es un imbécil cínico como Nixon, que no sería tan malo e incluso podría ser útil, o es el Hitler de Estados Unidos. ¿Trump el Hitler de los Estados Unidos? Hombre, no, pero sí apoya al Estado de Israel, por cierto. Héroe de la clase obrera, sí, pero blanco y heterosexual. Totalmente. Pero bueno, el caso es que toda esta ristra de críticas le han valido a Vance que en muchos medios se diga de él que antes era pues más moderado, ¿no? Y que se ha ido radicalizando con el tiempo. Claro, aquí habría que ver qué entendemos por moderación, ¿no? Efectivamente, nos vamos a ir metiendo un poco en ese tema. Pero bueno, la cosa es que ahora mismo y desde hace ya un tiempecito, Vance es un entregado absoluto a la religión MAGA, al Make America Great Again. Durante su campaña para entrar en el Senado en el 2022, Vance y Trump ya se habían hecho aliados y Trump entonces apoyó activamente la candidatura de su pupilo en las primarias republicanas. Y al entrar en el Senado en 2023, pues hizo lo propio con el magnate. Uno de los aspectos que facilitaron, al parecer, que Trump y Vance acercaran posiciones podría tener que ver con que Vance compartía la mirada y el discurso trumpista en materia de política internacional, ya que se oponía firmemente, por ejemplo, a que Estados Unidos financiara a Ucrania frente a la invasión rusa, no porque sean antibelicistas ni estén a favor de la paz ni nada de eso, sino simplemente pues porque ambos han dejado claro y una y otra vez que consideran que los intereses de Estados Unidos tienen que ir siempre por delante y siempre ser lo primero, y en verdad Europa les toca un pie. Y bueno, además los dos comparten muchos otros enfoques ideológicos. Por ejemplo, Vance es un firme opositor del derecho al aborto, incluso en casos de violación, y también está a favor del muro antipersonas. Y a día de hoy su filiación trumpista pues es ya bastante incuestionable. Tras el atentado contra Trump de esta semana, por ejemplo, Vance publicaba un tuit bastante peliagudo responsabilizando a Biden y comprando todo ese relato de Trump como la gran víctima de los Estados Unidos al que todos quieren sabotear. Y decía: lo de hoy no es solo un incidente aislado. La premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Donald Trump es un fascista autoritario al que hay que detener a toda costa. Esta retórica condujo directamente al intento de asesinato del presidente Trump. Pero bueno, entonces, ¿esta radicalización neofascista de dónde le viene a este pobre working class hero? Cuéntanos. Pues es que en realidad yo diría que no ha habido como tal una radicalización, sino que es que siempre ha sido así, al menos desde que se le conoce públicamente. Para que nos pongamos en contexto, J.D. Vance, que igual en otros países hasta ahora era más bien desconocido, en Estados Unidos se hizo famoso gracias a ese libro que publicó en 2016 y al que Trump hacía alusión en la mini
mini biografía de la que hablábamos al comienzo de la sección. Hillbilly Elegy. Un libro autobiográfico de sus memorias que se convirtió en bestseller y del que en 2020 se llegó incluso a hacer una película. Ahí cuenta cómo la historia súper triste, así como de superación de su vida, de su infancia, como un chaval obrero de familia desestructurada, con un padre con alcoholismo, una madre con adicciones que acaba criándose con sus abuelos, a los que llama mamá o papá, pues Vance es este perfil, ¿no? Él nace en Middletown, Ohio, en 1984 y es el primer millennial al que ha decidido meter Trump en sus filas para acercarse a gente un poco más joven. Se crió en el Rust Belt, una región del nordeste y medio oeste de Estados Unidos, que desde la década de los 70 vivió un proceso de decadencia industrial y económica, y en los montes Apalaches de Kentucky. Entonces el libro pues habla un poco de todo esto, de las condiciones de vida precarias de las familias blancas obreras de toda esa zona y de cómo él mismo tuvo que superar estar en la droga, se metió a los marines para salir de ahí, estuvo en Irak en 2003, cuando volvió a Estados Unidos se sacó una carrera en la Universidad de Ohio en 2 años y luego terminó doctorándose en Yale, casándose con una compañera de la uni, teniendo 3 hijos. Vamos, el idilio meritocrático neoconservador del sueño húmedo americano. Absolutamente, lo cual explica bastante que a Trump le haya acabado interesando él. Un tipo de orígenes obreros reales de la América profunda que pasa a penuria siendo un ciudadano blanco estadounidense, pero que consigue trascender por sí mismo todo eso y llegar a alcanzar el éxito. De hecho, una expresión que se está aplicando mucho estos días a la hora de hablar de Vance y referirse a ese proceso de radicalización que decíamos que supuestamente ha tenido es el de Blue Collar Bart, diciendo que ha pasado de ser un Blue Collar Bart a ser trumpista. Blue Collar es una expresión que remite al clásico color azul de los uniformes de los monos, de los trabajadores de la working class, y se utiliza en Estados Unidos pues para referirse precisamente a quienes provienen de la clase obrera. Y a este respecto pues he encontrado un artículo bastante curioso sobre esta dimensión simbólica del perfil de Vance vinculada al ámbito estético y el mensaje político que publicó ayer Político, y que en realidad viene a romper un poco este mantra y explica mejor cómo ha sido esa transición progresiva en realidad. Uh-huh. Vance ha pasado primero de construir ese relato de meritocracia blanca del chaval pobre de familia obrera, redneck también sería otra palabra, ¿no?, para nombrar a este perfil, que currándoselo y contra toda adversidad acaba siendo un hombre de Silicon Valley hecho a sí mismo, y luego de esto último a discípulo conservador de Donald Trump, porque además Vance es un hombre religioso, cristiano, católico en concreto. Justo, esa es como la progresión en realidad. Este análisis dice que en 2016, cuando Vance aún trabajaba como capitalista de riesgo con el respaldo financiero del multimillonario tecnológico conservador Peter Thiel, su estilo se parecía al de sus contemporáneos de Silicon Valley y que tenía su uniforme típico para ir a promocionar su libro, que solía llevar en las entrevistas. Una camisa, dice este artículo, de vestir con cuello abierto y puntas que deslizaban debajo de su chaqueta del traje de franela gris, la cual alternaba con 1 o 2 chaquetas deportivas azul marino, de corte ajustado y corto y solapas estrechas, que sugería que compraba prêt-à-porter, pues de nivel medio. Un guardarropa que parecía de un tamaño modesto, y dice Político, su forma de vestir en ese momento reflejaba en gran medida las preferencias de los profesionales administrativos, particularmente aquellos en los sectores tecnológico y financiero. Use una chaqueta a medida si es necesario, pero no le dé demasiada importancia, no sea que se destaque por ser demasiado sofocante y tradicional. Vista las cosas de manera informal, cuando pueda, combinando chaquetas a medida con jeans y camisas de vestir de cuello abierto, dice Derek White en Político. Sí, sigue explicando que en 2021, cuando ya se postula para senador, borra esos tweets en los que había llamado idiota a Trump y empieza a cambiar también de vestuario. Poco a poco, dice, aparecieron elementos trumpianos. Vance abandonó sus chaquetas de traje cortas y ajustadas con solapas estrechas y optó por algo más amplio, chaquetas más largas, con hombros y solapas más anchas, haciéndose eco de las proporciones más cuadradas de los trajes Bjorn de Trump, que tienen una silueta de traje de poder de esos de los años 80, que contrasta con la sastrería encogida anterior de Vance. Lo más importante, dice, es que Vance adoptó las brillantes corbatas rojas de Trump, que se han convertido en una parte distintiva de la marca personal del expresidente. Cuando Vance pronunció un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora en 2022, era la viva imagen de Trump. También ha usado este look en varios eventos importantes, cuando prestó juramento como senador junior en 2023, en entrevistas televisivas, y para mostrar su apoyo directo a Trump, ya sea tanto en reuniones políticas o apareciendo detrás de él. Eso sí, Vance ama
mantenido su barba, que es como un símbolo distintivo propio que ayuda a trasladar una imagen más juvenil que la de Trump para apelar a otro tipo de targets. Eso último es a lo que juega en realidad todo el tiempo, intentar mandar una imagen como de conservador moderno, juega a los contrastes permanentes, ¿no? Que sirva, pues eso, para rebatir las críticas de fascista que por lo que sea reciben los trumpistas. Otra clave de Vance para conseguir esto es utilizar a las mujeres de su alrededor como si él fuese un gran aliado de las mujeres en realidad, a pesar de no querer respetar, pues por ejemplo, nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Su abuela, por ejemplo, mamó a la que menta constantemente como una luchadora y un ejemplo, su madre, cuyo apellido adoptó, el original paterno era Bowman, y por supuesto su mujer, Usha Vance, que es una abogada de éxito, hija de migrantes procedentes de la India, y dicen de ella las derechas que es progresista, así como para suavizar la imagen de Vance y hacerle pasar por un tipo inclusivo que simplemente defiende sus ideas, pero que no va contra nadie. Él no es más que un pobre working class hero enamorado de su mujer, profundamente enamorado. En fin, para desmontar toda esta ficción idílica construida en torno a la figura de Vance y poner un poco en cuestión eso de que ahora se ha radicalizado, como si no lo hubiera estado siempre, recomiendo echarle un ojo a un análisis publicado en Jacobin en 2016 a raíz de la publicación de Hillbilly Elegy titulado Hillbilly Elitism de Bob Hutton. Aquí Hutton viene justamente a explicar el origen de la cultura hillbilly, contando que desde sus orígenes se constituyó a partir de una mirada al mundo, para empezar, muy racista, que reivindicaba el orgullo racial blanco del mundo rural. Y dice Hutton que el libro de Vance no está dirigido a esa clase baja, sino más bien a lectores de clase media y alta, más que felices de saber que la pobreza estadounidense blanca no tiene nada que ver con ellos ni con ningún problema estructural de la economía y sociedad estadounidense, sino que tiene todo que ver con los vicios inherentes a los pobres. Y apuntaba Hutton también el quid de la cuestión de los discursos como el de Vance, ¿no? Dice: la condescendencia domina el amor que Vance expresa por su familia y los locos paletos de su país. En última instancia, su libro ilustra el oxímoron que requieren el capitalismo y sus defensores. Cualquier individuo trabajador puede llegar a la cima, pero en un momento dado muchos más individuos deben permanecer en la base. Pues así funciona. Gracias, compañera. And this is one of the great tricks that I think the sexual revolution pulled on the American populace, which is this idea that, like, well, okay, these marriages were fundamentally, you know, they were maybe even violent, but certainly they were unhappy. And so getting rid of them and making it easier for people to shift spouses like they change their underwear, that's going to make people happier in the long term. And maybe it worked out for the moms and dads, though I'm skeptical, but it really didn't work out for the kids of those marriages.